Y un día le dije mamá, pero Cristo salva, sana y bautiza con el Espíritu Santo. Cierto que yo no he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y mamá me dijo, no, mi hijo, todavía no. Y yo le dije, mamá, ¿y cómo es? Y me dijo, mi hijo, tienes que hablar en otras lenguas según el Espíritu le dé que hable. Y yo le dije, mamá, y eso de hablar en otras lenguas es lo que habla la hermana Flor, porque yo a mi papá no la entendía. Siempre hay una Flor o una María en la iglesia que hablan lenguas. Mi mamá me dijo, como habla la hermana Flor, así es que se recibe el don del Espíritu Santo. Hermano, yo llegaba del colegio quemada la espaldita. Siempre he sido así como gacho, así mirando para el suelo. Y yo me asomaba por la ventana cuando la profesora escribía. Yo apuntaba en la pared de la escuela. Me daba todo el sol, porque era protestante y no podía entrar. Y los compañeritos ya me decían, evangélico, aleluya, el que le jalan la cabulla. Yo llegaba a la casa, mi mamá me echaba pomadita en la espalda, pero no dejé de estudiar. Y nunca se me olvida lo que mi papá me dijo, mijo, hoy sufres, pero en este pueblo y en este colegio van a tener que ser testigos del Dios que usted tiene. 7 añitos de edad tenía, 7 años, me acuerdo como si fuera hoy, 7 años. Y yo iba al culto, me sentaba como está el niño, bien cachaquito y con una Biblia grandota. Y empezaba mi papá, Jesucristo salva. Jesucristo. Cuando cantaban en el altar de Dios y este avivamiento, ¿quién lo apagará? Un día le dije a mi papá, papá, me regala un cuadernito de 50 hojas de pasta de cartón amarillo con un lápiz. Y llega mi papá y me dice, mijo, ¿y para qué un cuaderno si usted tiene todos los de la escuela? Le dije, no, papá, para una cosa. Y mi papá me regaló el cuaderno, hermanos. Y me le acerqué a mi mamá y le dije, mamá, cante en el altar de Dios. Y empezó mi mamá en el culto a cantar en el altar de Dios, el fuego está encendido. Y cogí el cuaderno y me le acerqué a Flor. Y empieza Flor a hablar en lenguas, hermano. Y cogí yo con el lápiz y el cuaderno, y todo lo que ella hablaba yo lo escribía. Empecé a tener una sed de recibir el don del Espíritu Santo. Me le aprendí una sola palabra. ¿Se las enseño? La hermana Flor decía salabá, salabá. Y yo apunté salabá en esa hoja y llené esa hoja con salabá. Llené 2 hojas con salabá y llené 3 hojas con salabá. Y yo me iba para el baño y me encerraba a decir salabá, 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 salabá. Siendo un niño, hermano, de 7 años. Pero yo quería servir a Dios. Yo quería vivir la experiencia. Un día iba a ir a la escuela a estudiar y mi mamá me toca y me dice, mi hijo, lleva un rato en el baño, ¿qué estás haciendo? Y yo me metí al baño con el cuaderno y yo era salabá, salabá, salabá. Hermano, le voy a resumir. Era una tarde en el colegio. Estaba yo empinado copiando la clase de matemática. Como yo no podía participar del recreo, yo veía que los niños jugaban, pero yo no podía entrar. Era media hora de descanso. Yo me quedaba en la reja y yo era con el cuaderno en la mano, salabá, 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 salabá. Hermano, me entró un desespero por hablar en otras lenguas. Jesucristo salva, sana y bautiza con el poder del Espíritu Santo. Se acercó una niña por la reja y me dijo, Joel, somos novios. Me hizo descarriar la peladita, hermano. ¿Y sabe yo qué le dije? ¿Qué cree que le dije? Que no, oigan a esto.
Le dije que sí. Era la hija de la rectora. Se llamaba Gina. Yo tenía 7 y ella tenía 6. Palo de mujer. Y en el cuaderno donde yo tenía las lenguas, en la última hoja hice un corazón y le puse Joel y Gina y le puse una flecha. Pero cuando yo llegaba a la casa tenía que borrar porque mi papá me revisaba los cuadernos. Llevaba por ahí un mes de novio con mi novia. Ella me miraba y yo la miraba, yo con la espalda quemada. Y me dijo, pero de mentiritas, porque yo no puedo tener novios protestantes. Y yo le dije, sí, de mentiritas, porque yo no puedo tener católicas. Yo no me voy a quedar ahí solo. Hermano, le cuento algo. Ella me miraba y me hacía así. Y yo escribía y le hacía así. Era mi novia. Al mes completico, más o menos un mes, yo sentí un batacazo en el salón. Y resulta que la niña tenía cáncer. La niña esa tarde murió en el colegio, siendo por ahí más o menos las 11 de la mañana. Se murió mi novia. Yo me acuerdo que eso fue una algarabía con los niños gritaban, los profesores gritaban, todo el mundo gritaba. Y la profesora del colegio dijo, díganle a la enfermera que venga y le tome el pulso a la niña. No la vayan a levantar. La enfermera fue y le tomó el pulso y la enfermera le dijo, profe, la niña está muerta. Y la profesora dijo, no la levanten. Mandemos a llamar al representante de Dios en la tierra. Él tiene el poder para levantarla de aquí. Abrieron el colegio y salió un niño corriendo. Y fue a buscar al sacerdote del pueblo. Y cuando el sacerdote vino, llegó con su vestido y con agua y empezó a hacerle unos ritos. Yo apenas miraba por la ventanilla y lloraba. Y el hombre dijo, por ella no hay nada que hacer, está muerta, levántenla de ahí. ¿Sabe qué dijo la rectora del colegio? No, no la levanten, esperen un poquito más. Y se paró un niño de ahí, un niño que estaba ahí dentro del colegio, y le dijo, profe, ¿y por qué no mandamos a llamar al pastor de los evangélicos? Vea, el papá de Joel, el que estudia en la reja, ese, él es el pastor de los evangélicos. Y nosotros somos vecinos. Y nosotros escuchamos cuando el papá de Joel de los evangélicos dice que el Dios de ellos sana, salva, que hace milagros, que bautiza con el Espíritu Santo. Llamen al papá de los evangélicos. Yo no le estoy contando algo de un libro, le estoy diciendo que soy testigo presencial. He visto a Dios hacer milagros. Por siempre. Le salió del alma. Y usted sabe que en todos los tiempos no falta el profe, yo sé dónde vive. Y la profesora fue y le dijo, vaya, dígale al papá de Joelito que venga. Ahí era Joelito. El peladito llegó como a los 10 minutos, agachado, y le dijo a la profe, que el pastor evangélico no está. El hombre de la sotana dijo, levántenla. Y el peladito se queda mirándome y le dice, profe, el papá de los evangélicos no está, pero está el hijo. ¿Qué tal si Joel la levanta? Y el hombre dijo, ¿cómo se le ocurre? Si no la pude levantar yo, que tengo la autoridad y soy el representante de Dios en la tierra. ¿Y sabe qué le dijo el niño? Le dijo, profe, esta mañana Joel estaba hablando unas cosas en un cuaderno, y cuando él estaba hablando eso allá en la reja, yo no lo vi como un ser humano. Algo le salía de sus labios. Era como
como si Dios estuviera metido en él. Hermano, de pronto usted no me cree. Usted está en todo su derecho. Le dijo: profe. Y mientras él hablaba esas cosas, yo me ericé y me dieron ganas de llorar. Profe, Dios está en Joel, Dios está en él. Y el hombre que tenía la sotana puesta se quedó mirando y dijo: es un simple niño protestante. Y la rectora se puso en pie y dijo: padre, si Joel levanta a la niña, renuncio a la iglesia, me vuelvo protestante, porque el Dios de los evangélicos salva, sana y bautiza con el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué dijo el esposo de la rectora, mi suegro? Si Joelito la levanta, me vuelvo evangélico protestante. Y dijo la enfermera del colegio: si Joelito la levanta, me vuelvo evangélica protestante. Y dijo el profesor de inglés: si se levanta, me vuelvo evangélico. Y dijo el profesor de matemáticas: si la levanta, me vuelvo evangélico. Y los padres que estaban ahí, los niños, los papás de los niños: si la levantan, nos volvemos evangélicos. Y dijo el hombre, el principal, dijo: y si usted la levanta, yo dejo la sotana, le abro el colegio y hagan este colegio y prediquen lo que usted quiera predicar en este colegio. Bienvenido a esta institución, Joelito. No, gloria a Dios. Oigan a este. Gloria a Dios. Hermano, yo empecé a llorar y yo le decía: profe, yo no puedo hacer nada, porque para yo poderla levantar de ahí, yo tengo que hablar en muchas lenguas y solamente me sé una. Porque la Biblia dice que en Pentecostés hablaron en muchas lenguas. Y en la iglesia mi papá habla muchas lenguas, la hermana Flor habla muchas. Profe, apenas copié una. Y la profesora me dijo: ¿cómo es? Y yo le dije: no, usted no la puede pronunciar, porque esto es solamente para los que se han arrepentido en el nombre de Jesús y se han hecho bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y me dijo la profe, me dijo: hágale, Joelito, no importa, con esa. Y la repite y la repite y la repite y la repite. Hermano, a mí me entró un miedo. Y me dijo la profesora: entre, ábranle la puerta del colegio al niño para que entre. Por primera vez toqué el salón y entré al salón. Y yo traía en mi mano, aquí traía el Nuevo Testamento, traía el bolsito de estudiar y traía en la mano derecha el cuadernito de las lenguas. Y yo le dije: profe, yo no me sé sino una. Y ella me dijo: si Dios está en usted, con una es suficiente. Hermano, vea, yo me acuerdo, tenía 7 añitos de edad. Esa niña tirada en el piso, la gente llorando. Y ella me dijo: inténtelo, mi hijo, inténtelo, inténtelo. Hermano, yo me acuerdo que yo le puse ese cuaderno a la niña encima. Y me acordé de lo que mi papá decía: Jesucristo salva, Jesucristo sana y Jesucristo bautiza con el poder del Espíritu Santo. Vive mi santo Jesucristo, que yo no le puedo mentir una sola palabra. Hay un Dios en el cielo que me está viendo. Yo le dije: niña Gina, en el nombre de Jesús, salabá, salabá, salabá. Se me olvidó el mundo y yo sentí que algo se me metió en el alma. Entré en una dimensión del Espíritu que no se la puedo describir. No volví a saber dónde estaba metido. Entré en un éxtasis de gloria. Dios me llevó a un mundo que era irreal, que era desconocido para mí. Hermano, cuando yo desperté, eran las 3 de la tarde. Tenía las manos reventadas,
escuchaba que alguien hablaba así como estabas hablando. Alguien hablaba salabá, pero no solamente decía salabá, hablaba unas lenguas angelicales, hablaban unas lenguas que solo mi papá las hablaba. Y cuando yo volteé a mirar, era el sacerdote del pueblo, y yo escuchaba que una mujer hablaba, era la rectora del colegio. Cuando yo vi que niños hablaban, eran los niños del colegio. Y yo me levanté y le dije: profe, ¿y por qué hablan así? Y me dijo: Joelito, cuando usted le puso el cuaderno a la niña y empezó a hablar, la niña se levantó. Han pasado 30 años desde ese día y hoy sigo predicando lo mismo. Jesucristo salva, sana, levanta a los muertos, hace libre al cautivo y bautiza, y bautiza, y bautiza con el poder